Bueno gente, Meradvalishvili no es de los que están más contentos actualmente con esta situación que está ocurriendo en la división de las 135 libras. Y me refiero a que después, precisamente que su compañero de equipo, su compañero de trabajo en general, que es precisamente Aljamain Sterling, ha perdido su cinturón por una finalización sumamente impresionante por parte de Sugar Sean O'Malley, un gesto técnico sumamente bueno, que lo digo en cada video que hablo sobre esto. Pues Meradvalishvili ha sido uno de los que ha abogado por que reciba su revancha precisamente el campeón de la división. O sea, que este campeón, Aljamain Sterling, es un tipo que ha sido, entre comillas, dominante en esa división porque ha logrado defender en múltiples ocasiones su precisamente cinturón indiscutido. ¿Okay? Desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la mayoría de las personas, Aljamain Sterling, debido a los títulos, debido a lo que ha conseguido, ¿okay? Con esas defensas de títulos consecutivas, etc., pues se ha convertido en uno de los mejores campeones de las 135 libras de la historia, ¿okay? Simplemente por números, por acumulación de títulos. Por lo tanto, es sumamente impresionante que la UFC no le vaya a dar la revancha precisamente a Aljamain Sterling, como no lo ha hecho también en otras ocasiones con otros campeones. Por ejemplo, José Aldo en su momento contra Conor McGregor no le dieron la revancha directa, pero en otras divisiones siempre lo hacen. Por ejemplo, Israel Adesanya, después de ser un tipo sumamente dominante que defendió en múltiples ocasiones su cinturón de las 185, pierde por un TKO frente a Alex Pereira y directamente le dan la revancha inmediata. ¿Ok? Otro tipo que ocurrió algo un poco parecido, ¿no? Fue precisamente el caso de Kamaru Usman en las 170 libras. Un tipo que defendió en múltiples ocasiones su cinturón, que fue un campeón sumamente dominante, que le pasaba por arriba absolutamente a todos los que estaban en el top de la división en múltiples ocasiones, y pues pierde su cinturón con un KO estrepitoso contra un tipo como Leon Edwards, que en ese momento estaba perdiendo la pelea de pies a cabeza. Sin embargo, logra recuperarse con ese KO tan espectacular y le dan la revancha automáticamente a Kamaru Usman en otra ocasión. Otro caso también, por ejemplo, el de Figueiredo contra Brandon Moreno, y así le pudiéramos estar hablando de muchos más. ¿Por qué razón ahora no le dan la revancha a un tipo como Aljamain Sterling, que ha defendido su cinturón en múltiples ocasiones? ¿Por qué no le dan la revancha inmediata? Esto es evidente, gente. Sugar Sean O'Malley es un tipo que vende muchísimo y Aljamain Sterling es un tipo que vende muy poco. Sin embargo, en una revancha quizás, si Aljamain logra ajustar ciertas cosas en su juego, ¿ok? Esta vez sí pudiera ganarle más cómodo a precisamente O'Malley. Pudiera intentar llevarlo al suelo mucho más rápido, mucho mejor, etc. Número uno, porque ya probó la forma que es precisamente O'Malley. Ya se dio cuenta de qué puede y qué no puede hacer a la hora de defender sus derribos. Aunque no tuvo mucho tiempo para investigar todas estas cosas, pero sí con ese poco de forcejeo, él se pudo dar cuenta de muchas cosas, evidentemente. Sin embargo, en el segundo asalto, pues como que se dejó llevar un poco también por lo del público, etc. Fueron múltiples cosas que se juntaron desde mi punto de vista, incluso en ese primer asalto también, que mantuvo precisamente a Sterling muy conservador y evitó llevar la pelea al suelo desde un principio, que era algo que él tenía que hacer evidentemente. Desde el minuto cero, él tenía que estar buscando todo el tiempo ese derribo, porque mantenerse en el striking contra un tipo como es precisamente O'Malley es un peligro, es una locura absoluta. Por lo tanto, Meradvalishvili ha estado hablando precisamente sobre todas estas cosas y ha dado sus argumentos que son simplemente válidos. Son argumentos válidos desde mi punto de vista. Como les estoy diciendo, Aljamain ya ha defendido su cinturón en múltiples ocasiones. O sea, que merece esa revancha inmediata. Sin embargo, la UFC no se la va a dar porque hay otros nombres de por medio que son mucho más interesantes a la hora de vender. ¿Ok? Ahora, ¿le quita un poco de credibilidad a la UFC todo esto? Desde mi punto de vista, sí y no. Sí, porque evidentemente vuelven a hacer de las suyas al saltarse no solamente rankings, sino también a saltarse unas pautas que la UFC misma había marcado, que es precisamente darle la revancha a campeones que han sido dominantes o a campeones que han defendido más de una ocasión su cinturón. ¿Ok? Entonces ellos están borrando esa pauta cuando les conviene, precisamente. Cuando les conviene, cuando de un peleador que ellos quieren cuidar un poco más se trata, hacen este tipo de cosas. Se pasan los rankings por otro lado, borran o intentan evitar cosas que ellos mismos han intentado llevar a lo largo de toda, digamos que la historia de la UFC. ¿Ok? Y por otra parte, pues no tiene sentido a la hora de poner Sterling, como ya les digo, cuando se habla de ventas. Cuando si de por medio está, por ejemplo, Chito Vera.
Aunque Chito Vera no es el tipo que se merezca estar, no es el tipo que se merece la pelea por el título actualmente, evidentemente. Meradvashvili está en lo cierto desde mi punto de vista. Ahora bien, yo quisiera que fuera Chito Vera, a mí me encantaría que Chito Vera le dieran esa oportunidad por todo lo que ha hecho en un pasado, ya se lo merecía en un pasado. Sin embargo, actualmente, luego de lo que le pasó precisamente contra Cory Sandhagen, que fue dominado en el suelo contra Cory Sandhagen, pues perdió esa oportunidad, perdió ese auge que él tenía en aquel momento por llegar a ese cinturón. Desde mi punto de vista lo perdió, absolutamente lo perdió, con esa derrota frente a Cory Sandhagen. Y esta victoria que él ha conseguido frente a Pedro Muñoz, no es lo suficientemente grande como para decir, ok, sí fue una pelea que a mí me encantó, fue una pelea muy bonita, fue una pelea que desde mi punto de vista Chito Vera hizo ciertos ajustes en cómo arrancar la pelea, y yo creo que si él hubiese metido un poquito más el turbo desde mi punto de vista, que él incluso también lo estuvo hablando en la conferencia de prensa posterior a ese evento de UFC, pues él hubiera finalizado esa pelea. Si él hubiese metido un poquito más el turbo, él la finaliza. Sobre todo en ese tercer asalto, cuando Pedro Muñoz simplemente no lograba llegar a tocar a Chito Vera. Chito Vera terminó limpio, con un poco de dolor en el pie. Evidentemente esas low kick que lanzó Pedro Muñoz hicieron mella. Desde mi punto de vista marcaron ahí algo, hicieron algún daño. Incluso él mismo también, en algunos intentos de hacer también low kick, puede que se haya lastimado un poco esa pierna. Sin embargo, yo creo que si él aceleraba un poquito más, sobre todo en ese tercer asalto, hubiera conseguido una finalización. Ahora bien, Pedro Muñoz no está en el top 5 de la división. Pedro Muñoz está fuera de esos top 5. Está en el top 10, creo. No recuerdo bien qué número ocupa él en la división, pero está fuera de los top 5. Y por otro lado, Chito Vera es el número 6 de esa división. Por delante de él hay una serie de peleadores que merecen mucho más que él precisamente la oportunidad titular. Ahora bien, Henry Cejudo ha perdido recientemente contra el campeón de la división, contra Aljamain Sterling también, con ese regreso que él tuvo a la compañía. Por otro lado, por ejemplo, tenemos Cory Sandhagen, que también se lo merece, también se merece esa oportunidad titular, pues está lesionado y tiene una lesión que está en recuperación, que cada día él va mostrando sus fotos, cada día va mostrando la progresión que ha tenido, la mejora que ha tenido, y va bien, pero todavía no está en óptimas condiciones como para hacer un campamento de pelea, como para hacer una pelea estelar. Él necesita recuperarse muy bien de esa lesión para estar al 100% a la hora de pelear por un cinturón, ¿ok? Y por otro lado, el nombre que entra en mi cabeza directamente es el de Meradvashvili, por encima incluso del de Sterling, aunque Sterling, entre comillas, debería estar por encima de Meradvashvili, debería estar por encima de todos los de la división a la hora de una revancha inmediata, gente. Debería estar por encima de todos, ¿ok? Y Meradvashvili es lo que está diciendo. Realmente, ¿ok? Si estamos hablando de nombres en la división, de respeto a los rankings en la división, cosa como les digo que la UFC a veces lo obvia totalmente, obvia los rankings y hacen cosas que desde mi punto de vista están mal a la hora de mantener tu credibilidad. Sin embargo, está bien a la hora de hacer ingresos, porque la UFC es un show, es un espectáculo. Si bien es un espectáculo que mueve mucha masa y todo esto, ¿okay? Y que hay muchas personas que quieren que se respeten los rankings, etcétera, pues hay que tener en consideración que es una empresa que sus ingresos se basan en crear show, en crear espectáculo. Y si la gente no le llama la atención una pelea, por ejemplo, contra Meradvashvili, simplemente no van a pagar el ticket para comprar ese Fight Pass, por ejemplo, o para comprar directamente esa pelea estelar, ese cartelero estelar desde mi punto de vista. Por lo tanto, la UFC tiene que buscar cosas que sean atractivas para el público, y por esta misma razón Meradvashvili quizás no está en la conversación actualmente para pelear por ese cinturón contra precisamente O'Malley. Y más, ¿ok? El hecho de que la UFC quiere cuidar como campeón precisamente a Sugar Sean O'Malley y enfrentarlo a un wrestler, enfrentarlo a tipos que pueden ser muy duros en el suelo, enfrentarlo a tipos que pueden derribar con cierta facilidad a O'Malley y mantenerlo en el suelo, pues no es una opción, porque es una forma muy fácil de que él pierda el cinturón. Una pelea contra Meradvashvili no se va a andar con cuentos, Meradvashvili no se va a estar dejando llevar por lo que haga el público, por lo que abuchee el público, como sí lo hizo Sterling. Meradvashvili va a ir a lo que va a ir a llevarlo al suelo, va a ir a aplastarlo en el suelo, precisamente como hizo contra Peter Yan, por ejemplo, que lo llevó al suelo una y otra vez, incluso rompió sus récords de derribos y de intentos de derribo. ¿Ok? Una cosa impresionante. Es algo parecido a lo que pudiera hacer contra un tipo como Sugar Sean O'Malley, desde mi punto de vista. Entonces Meradvashvili está diciendo, por supuesto le tiró un poquito el beef a Chito Vera, está diciendo que Chito Vera es un tipo aburrido, es un tipo que no es nadie, que está fuera de los top 5 de la división y que no merece esa oportunidad titular, como ya les dije, precisamente porque acaba de perder, o sea, no recientemente, pero
acaba de perder prácticamente contra Cory Sandhagen. Y después se enfrenta a un Pedro Muñoz que no está rankeado en los top 5 de la división. Ni él, o sea, ni Chito, ni Pedro Muñoz está dentro de los top 5. Por lo tanto, ninguno de los dos, evidentemente, merece estar peleando por el cinturón. Y no, Chito Vera, para Merab-Dvalishvili, no debería estar peleando por ese cinturón. Desde mi punto de vista, tampoco, Desde mi punto de vista, el que merece esa oportunidad titular es Merab-Dvalishvili o Sterling, uno de los dos. Sin embargo, aquí hay otro tema sumamente esencial que, desde mi punto de vista, Merab-Dvalishvili está obviando. A Merab se le dijo en su momento, cuando logra ganarle precisamente a Pearl Jam, que debería aprovechar la oportunidad para pelear por el cinturón. Sin embargo, Merab-Dvalishvili se opuso totalmente a ese intento de convencimiento por parte de la UFC para que él peleara con su compañero de entrenamiento, que es precisamente Sterling. Merab-Dvalishvili dijo que no, absolutamente, él no va a pelear en lo absoluto con su compañero, que es su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Él dijo todas estas cosas, que él no iba a mellar esa amistad que tienen ellos dos para enfrentarse por un cinturón, etcétera. Todo muy bien, todo muy lindo. Mis respetos para esa decisión que desde mi punto de vista fue bastante difícil de tomar o fue, digamos que, bastante contraproducente para la carrera de Merab-Dvalishvili. Sin embargo, él tuvo los pantalones, se mantuvo firme y dijo que no iba a pelear con su amigo, que él iba a seguir intentando hacer lo que él hace, ganar sus peleas, etcétera, para eventualmente conseguir otra oportunidad titular en caso de que Sterling saliera de la división, dejara de ser el campeón, para buscar esa unificación del campeonato de las 145 libras. Sin embargo, todo salió mal para Sterling desde mi punto de vista. Perdió su cinturón, ya no va a poder pelear contra el campeón de las 145 libras y muy probablemente ni siquiera suba a la división. Cosa que a mí me parece mal, debería subir. Pero muy probablemente ni siquiera suba a las 145 libras. Se quede en las 135. Entonces Merab desaprovechó su oportunidad y la UFC lo va a castigar de una forma u otra, como ya lo ha hecho con otros peleadores. Ejemplo, Khamzat Chimaev, cuando falló el peso en las 170, etcétera, que prácticamente no le han dado peleas. Ahora va a pelear contra Pablo Costa. Espero que todo esté bien, espero que no falle el peso de las 185 libras, pero estuvo castigado por parte de la UFC. Y esto pasa, aunque Dana White diga que no, los beneficios de Dana White son reales y también sus castigos son reales, evidentemente. A pesar de que él diga que no, a pesar de que él lo niegue una y un millón de veces, es real, es algo real. Y Merab-Dvalishvili yo creo que está sufriendo precisamente esto. Él se negó a pelear por el campeonato cuando la UFC lo quería poner por el campeonato y ahora que él quiere, evidentemente la UFC le va a decir que no, le va a decir que tiene que esperar. Y si le va a hacer larga la espera, va a tener que pelear por lo menos una o dos ocasiones más. En caso de que sea O'Malley el que esté ahí, creo que va a tener que pelear 2 ocasiones más con tops de la división para lograr obtener esa oportunidad titular indiscutible. De otra forma no va a ocurrir, de otra forma no le van a dar la oportunidad directa a Merab-Dvalishvili por encima precisamente de Chito Vera, por ejemplo, desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo voy a dejar por aquí. Mala suerte por Merab-Dvalishvili, incluso por Sterling, que no le van a dar la revancha directa desde mi punto de vista. Pero bueno, gente, así son las cosas dentro de la UFC. Yo lo voy a dejar por aquí, no olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.